Huillaykuna, gestión de la prefectura de Cotopaxi. Imana llamasipanikkuna hatunapaykunata kachasqawan prefectura marca Kamachikukumanta willaykunawan tigramunchikmi ima llankaykunata paktachispa katikushkakunata riqsichinkapak alli shamushkata charipankichik. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Ñakimsa kanchisri punchakunatami Feria Agrícola de la Mata La Olla nishka llankaykunata paktachispa katikushkakuna mercado mayorista de Latacunga Katuna Pampapi. Masi Patricio Toapanta, director de Fomento Productivo Nilkami, kasna llankaykunaka kashkami ayllulakta murukunata tipik masikunapas ama intermediarios masikunaman katushpa consumidores ayllukunaman katushpa katichunishpa merimarka. Desde la Dirección de Fomento Productivo y también desde la Prefectura impulsamos más bien un espacio de comercialización y hoy vemos que paulatinamente está ya desarrollándose esta feria. Más bien invitamos a la ciudadanía para que se hagan partícipes. Existieron algunos inconvenientes, sin embargo ya se los está superando. Sí, de hecho sí, no sabemos que el tema de la comercialización es un tema bien complejo, pero sin embargo el reto del gobierno provincial está ya empezando a plasmar poco a poco, paso a paso. Más bien en ese sentido ya estamos avanzando de la mejor manera. Ñukanchik kunan kay Katuna Pampakunapi alli sumak murukunata rikuchikushkanchik sin químicos kunami llankashpa katikushkanchik nishpami rimarkapa ni Juana Toaquiza Pasto calle Ayllulaktamanta. Estamos sembrando poquito a poquito y Sacan poquito a poquito también. sí. ¿Qué más tienen? Bueno, por ejemplo, ahorita tenemos habas, que estamos, igual nos está ganando la seca, pero igual tenemos habitas. Tenemos mechoco, tenemos zanahoria, hortalizas tenemos de poquito en poquito, sino que ahora como es primera vez no trajimos mucho. Lo que me gustaría es que hagan más propaganda de esto y que así, viendo la motivación, porque ahorita ya está llegando más gente, esto es una motivación para ellos. Y les felicito a los iniciadores y a los que han iniciado esto, que sigan adelante. Kay Feria Agrícola llankaykunaka tukuyawaki lunes punchakunatami katikushka pusak pachamanta kallarishpa chuskuchishi pachakamami katinkakuna mercado mayorista Katuna Pampakunapi. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Kuturibichiko ayllukuna yalishka martes 15 de agosto puncha estudios técnicos pankakunata kurkami markapak pushak masi Jorge Huamampak makipi asfaltado el Batán Kuturibichiko kipapakchi llankaykunamanta paktachinkapak Pani María Berta Guamani nirkami muskuykunaka yalishka watakunamantami kashka chaymanta mañaykunata rurashpa katikushkanchik nishpami rimarka. Chiwala ñukash ashka mayna rubani kay estudio técnico arasakingaku shamuni mashiko chiwala disculpa pay ñukamu kay kununa ashka chayshukumunakuna gente mana shamushka pero ñuka agradecinimi ñuka comunamundaga limpio más que 8 y grande nishkash chayamush kay prefecto aberrikurisha rinchimashi. Mañaymanta $4 millones kushkikunaka ashkami kan chinallata grikushun imashinami yanapashpa katinchi nishpami rimarka markapak pushak. 4 millones 15 kilómetros. De más mecanomación, de más. Entonces, clarito saquerish un mashigón. Estudio de capili, estudio de revisación, manera técnica, dirigente con antiarishun remangado, cotishun alternativa de más mangado. A lo mejor mismo estudio de adaptación, cotishun realidad. Costo la oriachingado mashigón. Pero mashigón, cae así lo regrené. Caiwata grandes de máquina gonar. Más máquinas grandes que caiwata. Ñam callarishun base, su base chorada, se se ofrecen en el mashigón. Rectificación de la curva con la de los engados y base, su base de error de callar engado, cosa que con que echar listo engado y a paso de agua echar un callar engado. Eso sí lo ofrezco, compañeros, que hay guata de engado. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Sinazata Yalishka martes 15 de agosto puncha Cámara Provincial Masikuna Wankurirka Konami presupuesto panga Konamanta rimashpa katingapag ayllulakta kipapakchi ñan llankaykunamanta rimashpa katikpika ñukanchikpas mocionanchi nishpami rimarka Masi Vicente Tibán. Las comunidades necesitan vivir con dignidad, no solamente quienes habitan en el sector urbano pueden tener obras de infraestructura, de asfaltado, sino también hay que dignificar a las comunidades rurales, a las comunidades indígenas. Con esos antecedentes, mociono, compañero prefecto, compañeros concejales, que se apruebe en segundo y definitivo debate el proyecto de la ordenanza reformatoria a la ordenanza de presupuesto institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Cotopaxi,
ejercicio fiscal 2017 en base al informe favorable emitido por la Comisión de Planificación y Presupuesto. Marcapak pushak Masi Jorge Guamán riksichirkami kunan punchakuna mañan llankaykunata paktachishpa katikushkakunata astawan yapa yanapashpa katingapakpas kanchinirkami. Tenemos alrededor de 15 proyectos viales del gobierno provincial de Cotopaxi. Pastocalle, Yactayo están en ejecución. Huaytacama, Saquicilí, que muy pronto empezaremos. Piedra Colorada, José Huango. Guairapungo, Huangaje, que está ya totalmente financiado, ahora sí con nuestros recursos, que no dependemos de nadie, compañero presidente, está totalmente financiado. Hoy voy con la noticia de que esto se va a hacer realidad. Ojalá, porque nosotros ya venimos ya en la historia, desde muchos, desde el anterior prefecto mismo, venimos nosotros escuchando esto. Hoy sí vamos bien contentos. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Autoridades masikunaka kay punchakuna yakumanta sinchi llankaykunatami kamachishpa katikushkakuna. Chaymanta Tungurawa Cotopaxi, Subsecretaría de Agua Yanapak Masikuna. Wankurilkakunami kisa pincha ayllu llaktapi. Proyecto multipropósitos llankaykunawan ñakallarinkapak. Tukuykuna wankurishpami kasna moskuykunata paktachina kanchinishpami rimarka Masi Olmedo Isa, Subsecretario de Agua. Que solamente unidos las autoridades y la población podemos alcanzar los sueños que por años hemos venido manteniendo. Respecto al agua, hoy que estoy a cargo de la demarcación hidrográfica del Pastaza, veo que en cada una de las provincias hay sueños no de 15 años, no de 20 años, de 40 años, como el caso de Chalupas, que es un proyecto que de darse se regaría aproximadamente 19.000 hectáreas. Son 40 años de sueños. El agua es el interés más grande que los seres humanos tenemos. El agua es riego y el agua en el sector rural es trabajo, producción, desarrollo. Es el día a día de ustedes que se encuentran presentes. Es por ello que debemos nosotros trabajar y ver también que existe ya una hoja de ruta que nos ha dado el señor presidente con el objeto de que podamos cumplir esos compromisos. Existe ya un cronograma establecido y creo que lo más importante es que quienes estamos al frente de las instituciones en las cuales se va a trabajar, cumplamos de la forma como nos han presentado este cronograma de trabajo. Cotopaxi Marcapa Katipusha Pane Silvia Bravo Cajas. Tukuyay Yokunata Kayachirkami Urkokunata Ama Wajichishpa Katichun. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Cotopaxi Marcapa Pushak Masikunapas, Aeropuerto de Cotopaxi Ama Chingarichun, Taucarima y Wangorikunata Charishka Kunami. Hasta Yalishka 16 de agosto Puncha Marcapa Pushak Masi Jorge Guamán Coronel Wangorirkami, Ministerio de Transporte y Obras Públicas Paul Granda y la Secretaría de Gestión de la Política Paola Pavón Masikunawan. Hay acuerdos con Awan Misakirishkamerimarkan. Hemos llegado a 3 acuerdos. Uno, ellos tienen un modelo de gestión inmediata en la cual apoyarían con el subsidio del 40% del combustible que está vigente para los aeropuertos estatales del Ecuador. En segundo lugar, harían los trámites respectivos en la renovación del decreto. En uno de los artículos determina que los vuelos del transporte debe tener una cuarta generación. Por lo tanto, van a revisar esa para tratar de que tengamos un tiempo de la regulación para que la Air Caribe pueda hacer el funcionamiento respectivo para el transporte de carga Latacunga-Bogotá, Latacunga-Lima, que en su momento estaría haciendo. Y tercero, quedamos en 15 días revisar la propuesta sobre el modelo de gestión, pero incluyendo los incentivos tributarios, la misma que tendríamos la posibilidad de analizar entre todos los actores. Esos son los temas, esos son los acuerdos y por supuesto la aerolínea de la compañía colombiana está dispuesta a operar desde la ciudad de Latacunga. Esperemos que reajusten estos elementos jurídicos con la cual ojalá en las próximas semanas inicie el vuelo respectivo desde la ciudad de Latacunga. Moscuykunaka Kashkami Uñachispa Katingapag, Astawan Infraestructura Hillaykunapas Amasitashka Sakirichun. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura Marca Camachi Ucumanta, Kaikamajami Huillaykunata Payamushkanchik, Shamukanchisri Tutakama. Prefectura de Cotopaxi.
promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.